Bien, muy buenos días a todos. Sé que todavía faltan más por conectarse, igual los esperaré eh, un poquito, eh, pero igual comienzo porque como siempre he dicho, pues que estas clases en línea pues no deben ser tan extensas y siempre pues queda la evidencia de la grabación para que la puedan volver a revisar, que es conveniente. Sé que para esta clase yo les mandé, que es un poco improvisado, les mandé un video y sé que es largo y sé que es probable que no hayan tenido tiempo de verlo todo o que lo hayan analizado con IA, que también pues te dice un poco el resumen. Lo que pasa con el tema de IA y los resumen, que son buenos, los he visto los resumen que hace YouTube, que se pueden sacar y todo, es el contexto. Así que si tienen otra oportunidad, y se los aconsejaría, que lo vean con calma. ¿Por qué? Porque es neurociencias y requiere cierto nivel, o sea, no todas las personas pueden ver este video con eh, el análisis crítico que lo merece, porque no todos saben qué es el cíngulo, no todos saben qué es la amígdala, etcétera, y toda esta serie de áreas cerebrales o, por ejemplo, de neurotransmisores, etcétera, que involucran el comportamiento humano. Como tampoco muchas veces las personas pueden analizar, y seguro a eso a ustedes sí les hace un poco de falta, el análisis antropológico del desarrollo evolutivo del ser humano, porque todas estas estructuras llamadas cíngulo, amígdala, etcétera, el hipocampo, la hipófisis, el hipotálamo, etcétera, todas estas estructuras se fueron desarrollando en la medida que fuimos evolucionando, o sea, se fueron adaptando al cerebro. E incluso hoy en día, a pesar de que quizás podamos decir que ya conocemos bastante el cerebro, quizás no tanto, quizás todavía nos hace falta, no quizás, yo estoy segura, todavía nos hace falta muchísimo más, porque el video trata de enfocar la, la violencia desde un punto de vista cognitivo de por qué somos, pero explicándolo desde la corteza prefrontal, la frontal y de todas las áreas del cerebro. Sin embargo, aún que está explicado muy bien, ya les digo, cuesta realmente entenderlo, y la IA tampoco lo va a hacer tan explícito. eh, ¿Por qué se da el comportamiento y por qué no estamos conscientes de él y por qué necesitamos estar conscientes de él? Pero la parte que más me interesa a mí como profesional es cómo podemos realmente prevenir o mejorar esa conducta violenta, criminal, que hemos normalizado, porque desafortunadamente hemos normalizado que pues nos comportamos violentamente y que tenemos un comportamiento incluso hasta justificado, porque muchas veces hablamos de que nos enojamos, que etcétera, una serie de cosas que realmente pues se asume que los hombres son más violentos porque tienen más testosterona, por el proceso evolutivo precisamente que tuvo que llevar el ser humano. Pero igual las mujeres también podemos ser más violentas, sin embargo nos rige, nos ayuda el estrógeno y la progesterona, particularmente el estrógeno y la progesterona cuando estamos embarazadas, sobre todo, por aquello de que por el proceso evolutivo la mujer entendió esa parte de la procreación, perdón, y de la protección a otro ser vivo que nos ha servido para toda la vida, porque nosotros hemos estado, conforme ha pasado la evolución humana, cada vez cuidando o entendiendo más nuestro rol femenino dentro de la procreación y la crianza. A los hombres les ha costado más, un poquito más, hasta hace poco, que ya muchos, puedo decir que quizás hace unos 30 años atrás, ya entendieron su rol también masculino dentro de la procreación y dentro de la crianza y el cuidado.
Sin embargo, los pasos siempre son muy lentos en la humanidad y nos ha costado, pues nos ha costado a la humanidad entenderlo y sin embargo, pues todavía hasta el sol de hoy, en países como el nuestro, ocurren crímenes muy violentos, pero también ocurren en otros lugares donde se supone que también están más evolucionados o que han psicoevolucionado un poquito más. Así que siempre nos deja el sustrato biológico y entendible que tiene este video. Pero para nosotros es muy útil y ese no es el único video que tiene este profesional porque este psicólogo, pero también neuropsicólogo y especialista en otras áreas más de la UNAM en México, tiene muchísimos otros videos, así como también otros especialistas, porque él no es el único, pero la verdad es que a veces no nos tomamos el tiempo debido. Pero en docencia nosotros sí tenemos que hacerlo, por eso les dije que fue un poco improvisado, porque después que tuve la oportunidad de escucharlo, me parece útil que todos, sobre todo los que estamos aprendiendo como ustedes, tengan un al tanto de esto. Así que quisiera que comentáramos, vuelvo y repito, para los que quizás se hayan conectado después, yo entiendo que el video es largo, entiendo que se puede ver, se puede resumir por la IA y sí, solo que les digo que sí se tomen el tiempo de volverlo a ver y de verlo todo lo largo que es y entender todas las palabras y los conjuntos de lo que está hablando el autor, porque la IA puede perder información útil y también, repito, también está el tema de que tenemos que saber antropología, desarrollo evolutivo antropológico y estar muy claros con la psicología y con las neurociencias, especialmente conocer bien el cerebro humano, sus distintas áreas. Eh, yo llevo toda una vida estudiando y aún así tuve que prestarle muchísima atención, a pesar de que sé del cíngulo y sé de todas esas áreas, pero a los psicólogos no nos enseñan tan bien el cerebro como debería enseñarse. Así que es importante que tengamos cuidado con esto. A ver, quiero comentarios, vamos a aprovechar el tiempito. Yo sé que el horario de la mañana no es tan rico para conectarse ni nada de estas cosas, pero bueno, estamos estudiando, cogimos esta profesión y tenemos que hacer el esfuerzo y el sacrificio en todo caso. Así que coméntenme los que pudieron verlo, los que tuvieron tiempo, los que lo usaron con la IA, para ver qué les interesó, qué vieron importante que como psicólogos debemos comentar. A ver, por favor, chicos. Bueno, profesora, yo me quedo mucho con la parte del desamor, cuando hablaba del desamor, ya que creo que es algo que pasa mucho, por ejemplo, en las edades jóvenes, adolescentes, a lo mejor nosotros, y yo me acuerdo que yo veía cosas en el video, incluso hay una frase que él deja, que es como, ¿por qué te quedas? ¿Por qué quieres estar en un lugar donde no te quieren? Algo así era la frase. Y me acuerdo que yo le tomé foto y se la envié a un grupo que yo tengo de mis amigos, que no están en la U, pero son mis amigos, porque creo que algunos tienen experiencias así y me pareció importante. Entonces creo que lo que más me quedo es lo que dijo del desamor, de cómo, bueno, a estas edades sobre todo, de cómo cuando estamos tristes, pues necesitamos como, cuando lloramos, que necesitamos tener como algo de fondo, como música, que eso es como que buscamos como algo extra normalmente para tener, y creo que lo que más me quedo de él es todo lo que dijo del desamor, porque sí es como creo que donde más nos podemos identificar a lo mejor, que dice que a lo mejor nosotros cuando estamos enamorados vemos a una persona, pero en realidad como que la idealizamos, y eso es como lo que estamos viendo, y cuando se nos vaya después nos damos cuenta, como usted ha comentado antes en clase, que después nos damos cuenta que a lo mejor no era esa persona que teníamos en la mente, y que después ya nos damos cuenta que tenía muchos como a lo mejor cosas negativas, cosas así. Entonces como yo creo lo que más me dejó, porque creo que es algo con lo que me podía identificar fácil.
Muchas gracias, Lía. Precisamente estás hablando y me parece genial porque lo conectaste con algunos comentarios que he hecho. Sin embargo, voy a decirte que esos comentarios que he hecho, que bastante he estudiado sobre esto, me fueron mucho más reforzados y abiertos mentalmente con este video. Por eso se los quise compartir, porque realmente es que uno siempre está reaprendiendo, siempre, siempre, o sea, nunca para de aprender porque la idea del aprendizaje es también con el objetivo muy claro de tratar de ayudar a las otras personas a cambiar ese curso que está llevando nuestra vida. O sea, yo estoy muy preocupada por la violencia que nosotros estamos teniendo en nuestro país y la muerte de personas, sobre todo de mujeres, pero la mayoría de nosotros vemos la muerte siempre como se muere alguien y ya no está más en este plano, está muerto, ¿no? Sin embargo, esa no es la única muerte. La muerte en vida también es terrible y a veces ni siquiera la valoramos ni sabemos que muchas veces ser agresor, ser alguien que carga con esa carga de violencia, es una muerte en vida, porque es que estás desperdiciando todo el tiempo de vida que te queda, porque ni sabemos cuánto nos queda. Ninguno de nosotros sabemos cuánto nos queda de vida. Asumimos que nos queda bastante, sobre todo cuando están en sus edades, que son edades jóvenes, uno no tiene ni siquiera idea, a veces ni siquiera hace una idea en su cabeza de cuánto va a vivir. Sin embargo, aquí vemos que mujeres jóvenes, muy jóvenes, han muerto precisamente a manos de agresores, que hay un engarce importante como el que tú comentas, Lía, del enamoramiento. Y me gusta cómo él deconstruye, porque lo que hace este psicólogo, neuropsicólogo, es deconstruir. Deconstruir es necesario para desaprender, porque por eso es que a mí me costaba cuando yo decía tenemos que desaprender conductas, pero ¿cómo yo desaprendo si ya eso ya forma parte de mí? O sea, ya yo vengo con el rosadito de las mujeres, con el celestito de los varones y lo sigo repitiendo a pesar de que yo pueda haber estudiado psicología, que yo pueda haber, lo sigo repitiendo en los cumpleaños y lo sigo repitiendo, incluso a veces hasta en el cómo hablamos. A veces hablamos y nos damos cuenta que estamos repitiendo cosas que son misóginas o que son patriarcales o que pertenecen al machismo o al feminismo, etcétera. Entonces yo decía, a mí me costaba, pues decía, hay que desaprender, sí, pero ¿cómo? Él acaba de hacer algo que me parece que es lo más útil, que es deconstruir, o sea, lo que ya está construido, irlo desconstruyendo, irlo sacando de tu mente. Entonces él deconstruye el amor desde la forma en que nosotros lo hemos visto. No está diciendo que no existe el amor, ni lo está invalidando, pero está diciendo que sí es amor y que no es amor. Y muy bien, Lía, que me dices que se lo mandas a tus amigos para ver si pueden deconstruir que realmente uno no tiene entre los 12 y los 25 años un amor. Eso no es cierto, romántico me refiero, porque uno sí lo tiene con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos. Ese amor filial es distinto, el amor erótico al amor filial con tu familia. Uno no tiene eso, eso es falso, no, nos han metido eso en la cabeza y te construyen todo una relación romántica que incluso salen en revistas, en videos, en películas, en novelas y en todo, de un amor romántico que no es cierto. Esa, esa, esa belleza que yo veo en el otro, esa ricura, ese placer, todas esas cosas que yo veo en el otro durante esas etapas, no es más que una trampa de la naturaleza, de la parte bio, para tratar de que yo mantenga la especie. Él no lo dijo de esa manera, pero básicamente eso fue lo que sale del curso, de su video. Sale clarito, es sostener a la especie. De hecho, no sé si se dan cuenta, pero con el tiempo lo que hemos hecho es dejar de tener hijos. O sea, lo único que hemos hecho de cambio
en el proceso evolutivo es dejar de tener hijos. Es decir, que la trampa de la naturaleza para tener hijos, la única forma en que la hemos evadido es en no tenerlos. Es decir, en cuidarnos con anticonceptivos o con otras fórmulas con tal de no tenerlo, pero la sexualidad la seguimos teniendo y la seguimos idealizando románticamente, como él lo decía. A mí me gusta cómo lo deconstruyó, porque no es que te regaña ni que te dice nada negativo, sino que te dice suavemente, no es así como te lo imaginas, no es romántico, no es bonito y no está bien. Y esta persona con el tiempo, como bien Lía lo señaló, con el tiempo te das cuenta, tú mismo te das cuenta, con el tiempo te das cuenta que cómo es posible que yo haya tenido vínculos afectivos de esa manera, o por qué le di tanta importancia a una persona que en realidad no lo tenía. Pero en esa relación se casa mucha gente, porque mucha gente se casa antes de los 25 años, que es un error garrafal enorme, porque aparte de que tú estás construyendo también tu futuro, es decir, estudiando, que estás tratando de buscar económicamente sostenerte, porque para colmo de males nosotros no somos solo bios, sino también sociales. Entonces vivimos en una sociedad que nos obliga de todas maneras a tener económica, o sea, a tener dinero, a alcanzarlo de alguna forma y socialmente aceptable. O sea, aceptable es que sea un trabajo ético, sano, que te lo ganes tú y que no tengas que entrar en la otra etapa que esta materia estudia, que es cuando eres delincuente y te procuras de todas maneras esa economía, pero de una manera que rompe con el curso social. A nosotros nos enseñan la parte biológica y la parte social de una forma en la que debemos estar todos ahí. Y psicológicamente, o sea, la parte psico es la que hace la diferencia. Si yo tengo la estabilidad biológica y la estabilidad social, pues en teoría yo debo tener una psiquis estable, pero eso no es lo que ocurre todo el tiempo y por eso tenemos psiquis inestables que pueden irse hacia el lado de la violencia y de la criminalidad, como también puede suceder que aunque no seas criminal, tengas vidas muy delicadas, profundas, violentas, porque en todo caso, aunque no se denuncie la violencia doméstica per se, que no se denuncie, la viven. O sea, de todas maneras el delito, porque ya fue tipificado como delito dentro de los códigos penales, tú lo vives en tu propio hogar. Vives esa violencia afectiva, psicológica, social, económica, sexual, muchas veces, porque yo sigo sosteniendo en el tiempo, desde que empecé a decir esto, que fue hace como 20 años atrás, que de 5 hogares en este país, 3 viven violencia doméstica. Y da mucho dolor decirlo. Y también está el concepto de mío, el concepto de que esa persona es mío, me pertenece. Por alguna razón biológica, procesos de crecimiento, desarrollo, quién sabe cuántas cosas más, el ser humano tiene también ese ego de pensar que las cosas que tiene son suyas, incluyendo las personas. Pero realmente socialmente no lo son. Ni biológicamente, ni por decir mi papá, mío. O sea, sí es mi padre, pero no me pertenece, ni yo le pertenezco a mi padre. Sin embargo, es el concepto de pertenencia el que hace la diferencia. Así que muy bien, Lía, me parece excelente, sobre todo lo que pusiste de énfasis, lo subrayaste muy bien, el desamor, que realmente es el desamor, para que todo el mundo esté claro que es que a ti no te están abandonando, a ti no te están dejando de querer, tú no eres menos que nadie, tú no debes ver al otro tampoco como alguien que es tuyo, ni tampoco de que en esas edades se construye relaciones afectivas. Usted me puede hablar de alguna relación que usted conozca que empezó en esas épocas tempranas y está hasta hoy. Pero eso nunca, en psicología escuchen, en psicología en investigación científica, un caso prueba la humanidad.
Por eso a veces me molesta cuando alguien dice, a mí me pegaron, pero yo aquí estoy. Ningún caso puede ser parte de la humanidad. Si bien es cierto, también usamos en metodología de la investigación estudio de casos, pero estudio de casos lo hacemos para precisamente dar los casos, pero no para definir que ese caso puede ser el mío o debe ser el mío, que muchas veces esa es otra de las cosas que pasa en psicología. Los casos son casos que ocurren y que tienen razones por qué ocurren, pero no porque signifiquen que así tiene que pasar. Entonces, lo que queda subrayado es que en esas edades, sobre todo 25 hacia abajo, donde todavía, ojo, lo recalcó y lo volvió a recalcar el científico, y no solo él, usted puede buscarlo en otros científicos de esa misma talla. No, el cerebro no está del todo desarrollado a esas edades. ¿Y qué pasa con algo que le falta un pedazo, que le falta un extremo? O sea, por mucho que nosotros queramos completar el círculo, porque eso es muy gestáltico, de la psicología de la gestal, de que lo queremos todo completo, lo queremos todo sin cortes, por mucho que queramos eso, estamos cortados. A los 25 años hacia abajo, nosotros nos hace falta mucha corteza prefrontal y frontal para tomar decisiones tan fuertes como el amor. Así que eso, a mí me ha servido para no solo deconstruir, sino para reforzar ese conocimiento y poder transmitirlo de una manera que se entienda más. Como decía Ausubel, los conocimientos previos afectan los conocimientos nuevos. Y en este caso, Lee ha hecho un ejemplo interesante de cuando lo he comentado en clase, y cómo lo comenta el neuropsicólogo, que lo hace todavía mucho mejor y más científico. Uniendo ese conocimiento anterior más este conocimiento, se puede entender mucho más porque realmente nosotros en esas edades no podemos hablar de amor ni de enamoramiento. Pero aun cuando hablemos de amor y enamoramiento después de los 25, también entran otros conceptos que él también los deconstruye, para que tampoco pensemos que necesariamente significa que ya porque tenemos más de 25 y nuestros cíngulos y otras áreas del cerebro están desarrolladas, el amor también, no sé si ustedes quieren plantear esa parte, dura solo probablemente 3 años, la fuerza de esa parte pasional. ¿Alguien quiere comentar sobre eso? Por favor. U otra cosa que quieran comentar. Ajá, dígame, Adriana. Bueno, profe, en general dije que lo iba a ver de nuevo para analizarlo como usted dice con más detalle, porque verdad que son bastantes cosas que al final se integran. Y me pareció bastante interesante el hecho del cíngulo, porque lo apunté y todo el giro del cíngulo tiene la función de interpretar los gestos de los demás. Entonces eso también me llamó la atención porque muchas veces, no solo en parejas, sino también en amistades, se da ese tipo de problemas, digamos. Y también que si uno tiene un tipo de hogar entre los 8 y 12 años que mencionó, si mal no recuerdo, va a haber cierta copia de lo que quedó en nuestra memoria. Entonces esto también puede dar ciertas respuestas a por qué una persona acepta muchas cosas dentro de una relación. Porque básicamente si tú lo viste de repente en tus papás o en el lugar en donde te criaste, claramente para ti va a ser normal. Entonces, lo que sí me sorprende es cómo las personas conectan con personas que también han tenido el mismo entorno y al final se hace un desastre. Y creo que por eso también hay bastantes fracasos en relaciones amorosas. Y también que se dice de que tienen una idea quizás errónea de que apenas yo no siento lo mismo que al principio, ya no siento nada. Y muchas veces es porque es como el muchacho, el señor dice de que el amor se transforma y ya no es solamente lo que viene siendo la liberación de dopamina y demás, sino que ya es un constructo de ciertas costumbres, de cambiar patrones, de estar dispuesto y básicamente como tener una decisión de que, ok, aquí quiero estar y aquí voy a hacer lo posible para estar bien.
Pero eso es lo que realmente no se da en estos momentos y bueno, por eso también se ven tantos fracasos, siento yo. Muy bien, Adriana. Qué bueno que traíste también a colación dos puntos importantes, el punto del cíngulo y el punto de los 8 a los 12 años. Si ustedes pueden hacer recuento, memoria y recordar esos años de su vida, es bien importante. Ahí es donde también entran los conceptos viejos freudianos que nunca dejan de estar de moda, de qué es lo que se te queda grabado en tu memoria. ¿Por qué dice 8 años? Porque si recordamos bien, todavía nosotros de bebés no tenemos mucho recuerdo de la infancia. O si lo tenemos está muy escondido. Y durante los otros siguientes años, 4, 5, 6, 7, tenemos algunos recuerdos, sin embargo tampoco están instaurados oficialmente, pero a los 8 sí. Eso ya tiene que ver con las etapas preoperacional y operacional que también nos habla, por eso es importante recordar a todos los autores, que también nos habla Piaget, en donde ya podemos tener, o sea, podemos recordar todavía de manera mucho más importante, y como podemos recordar significa que sí entraron en nuestro sistema de valores, en nuestro sistema de aprendizaje y se instauraron allí. Entonces, en esas etapas, si uno vive, como bien lo menciona Adriana, vive cualquier cosa que viva, buena, mala, regular, se queda plasmado allí. Y eso lo vamos a sacar no solo si es activado por una relación afectiva, sino que está allí. Y muchas veces, aunque no se active, es inconsciente, viene contigo y pasa con mucha frecuencia. Ahora, la parte buena, que es la que como los psicólogos siempre tratamos de ir, es el hecho de que eso no debe marcarte para siempre, sino que al contrario, como bien se deconstruye también a Freud en esa parte, de que aunque el inconsciente es un problema, el inconsciente se puede dominar cuando el consciente hace consciente el inconsciente. Es decir, cuando lo sacamos de allí, lo verificamos, lo entendemos por qué nos comportamos de la forma que nos comportamos. Eso fue lo que quiso decir Freud. Lo malo fue que no lo hizo total, pero bueno, no le dio todo el tiempo tampoco. Nosotros no podemos criticarlo por eso, al contrario, debemos estar felices porque descubrió lo del inconsciente. Y todos los otros colegas a través de la historia lo que han tratado precisamente es de hacer consciente el inconsciente y tratar de curar ese inconsciente de alguna manera, de hacerlo, que lo entendamos, para ver si con eso sí podemos hacer cambio. Y lo hemos logrado a través de la vida, porque sí, eso es un triunfo que ha tenido el psicoanálisis, por decirlo, comenzando, y las otras que han surgido, llámense cognitivos, conductuales, llámense rogerianos, humanistas, cognitivo-conductual como existe hoy, y todas esas otras esas facciones terapéuticas que hemos tratado de aplicar para tratar de ayudar a la persona a que sea consciente de su inconsciente y de las razones por las que actúa como actúa. Entonces, esto de alguna manera nos ha ayudado, pero no lo hemos hecho de lleno, no lo hemos hecho profundo, porque ahora mismo nosotros estamos sufriendo en nuestra sociedad porque no hemos hecho programas reales, verdaderos, sostenidos en el tiempo de prevención. Que eso sí es lo que importa, eso sí es lo que interesa. Programas sostenidos en el tiempo. Hace poco que estuve pues también hablando de esto en otro programa, el tema, o sea, claro que el gobierno va a defender que ellos están haciendo y no voy a negar que están haciendo. Yo soy testigo con 60 años, soy testigo de todo lo que han intentado hacer todos los gobiernos. Todos han intentado hacer su parte, algunos mejor que otros, etcétera. El problema nunca ha sido que no se haya intentado, el problema ha sido que no ha sido sostenido en el tiempo. En 10 años, si nosotros comenzamos a trabajar en 10 años, sostenido en el tiempo, las 3 prevenciones, podemos lograr quizás hasta un 70%, quizás estoy exagerando, pero podemos lograr
mucho más de lo que hemos estado haciendo en los últimos 40 años, porque realmente las personas no se han hecho conscientes de su inconsciente, y si se han hecho conscientes, todavía ese consciente no se ha curado. Porque muchas veces vemos a la gente que vuelve a repetir conductas de violencia con nuevas parejas, o incluso víctimas que se buscan igual tipo de parejas. Es decir, que simplemente salen de las relaciones negativas afectivas, pero vuelven a ellas de un modo u otro. Entonces, eso es sin culpar a las víctimas, que quede claro, porque todo el tiempo también está el problema de que queremos decir, bueno, es que ella se metió con fulano, que fulano no sé qué. O sea, sin culpar a las víctimas, sino trabajar desde las neurociencias, desde el concepto científico realmente de qué es construir familia o construir una relación de pareja, de lo que es construir sociedad, porque nos queramos o no, sobre todo los que ya con el tiempo entendieron esto de que no necesariamente me tengo que casar o tener hijos, pero lo queramos o no, la sociedad se sostiene de la familia. O sea, ninguna sociedad, y si se van a trabajar todo el proceso evolutivo del ser humano, fueron precisamente los clanes. No sé si recuerdan esas clases de quiénes son los clanes, las tribus, los grupos sociales, y hoy que le llamamos familia, lo que construyeron a la humanidad. O sea, los grupos sociales filiales, llámese padres, madres, hijos, hermanos, primos, sobrinos, abuelos, familia. Que hoy en día le queramos llamar de distinta manera o distintas familias, pero se sostiene de eso. O sea, ninguna sociedad se va a construir de individuos solos que no están construyendo hogares y familias. Y con esto yo no estoy diciendo que estamos obligados a construir hogares y familias, que conste, sino que eso es la sociedad. Entonces, más bien, los que estemos conscientes de que queremos hacer familias. Eso está duro, eso está difícil, porque muchas veces nosotros lo hacemos desde de los menos de 25 años, emprendemos construir una familia a la vez que estamos construyéndonos también nosotros todavía, terminándonos de construir, y a la vez construyendo carreras y peleando contra la economía y todas las cosas, y a la vez haciendo una familia. Ninguna de esas cosas va a resultar bien. Debe resultar bien que tú después, hasta 25 años, te estés construyendo a ti mismo. Estés construyendo tu yo, tu felicidad, tu futuro. Y al menos siquiera con la base de haberte construido, quizás pensar entonces con otro que también haya hecho lo mismo, porque de nada sirve que yo me haya construido para que me vaya a unir entonces con alguien que todavía está en construcción o que ni siquiera ha terminado de construir su vida. Entonces, con otro que esté también en construcción, para entonces emprender una familia que quizás, porque los dos estamos con una base más firme, podamos construirla mejor. Y podamos entender el desamor, cuando nos va a pasar que a los 3 años ya no tenemos esas mismas emociones románticas ni sexuales, pasionales que teníamos, pero que podemos seguir sosteniendo un hogar y una familia, que no implica necesariamente que tienes que irte, apartarte o dejarlo, que eso también es una lección que queda, que puede ser incluso hasta mejor esos próximos años en los que ya no hay esa ridícula pasión que nos anda metiendo de todas maneras la sociedad, las películas, etcétera, que insisten en que hay que avivar la llama, que cuando tienes 30 años de casados ya estas personas lo que son hermanitos, y que porque tienen que meterle el aspecto sexual de todas maneras. Y no es cierto, no es cierto. Se puede construir familias sanas bajo la base del amor, de la compañía, de la relación afectiva, como yo les decía, de amigos, de una construcción. Es que amigos no está mal, pero nos han hecho creer que una pareja de amigos, cuando ya han pasado la etapa romántica y los 3 años del desamor,
no pueda seguir organizando su familia y construyendo mucho más. Ese amor es el mejor de los amores, pero no nos han enseñado eso. Y ahí sí pueden buscar gente que esté en ese nivel y preguntarle por qué sostienen su relación si ya, por ejemplo, pueden que no tengan mucho sexo, puede que no tengan vacaciones románticas o que se digan cuchicuchis, te amo y qué sé yo, pero que están acompañándose mutuamente en su crecimiento y acompañando a sus hijos para que esas etapas se vayan eliminando, esas etapas que entre los 8 y los 12 años tengan esas personas pisos fuertes, sostenibles, para que se conviertan también en personas con esos mismos techos, porque eso es lo que están recibiendo. Sin embargo, nuestros hijos, en su mayoría en nuestro país, están recibiendo abuso, maltrato, gritos, separaciones horrorosas, donde precisamente se toma a los hijos como escudo y te los quito y te los llevo y no te los dejo ver, y etcétera. Hay una serie de cosas. Si estamos claros con esa parte, ¿alguien quiere comentar sobre eso? ¿O alguna pregunta o algo más relacionado? A ver, otro más. A ver, por favor, jóvenes. Hoy tenemos poco público. A ver, jóvenes. Profe, no sé si eso que usted estaba mencionando era algo que tenía que ver con, es que no recuerdo muy bien, tengo que ver el video de nuevo. Era algo de lo que tenía que ver con el círculo. Ajá. Ajá, que nosotros somos como, gracias a esta estructura, somos como propensos como a copiar lo que vemos como al frente de nosotros, las emociones. Entonces el doctor sí mencionaba que por eso se daba estos patrones de como que las mujeres salían con hombres que eran como abusadores, pues. Ajá. Porque si veían este abuso desde que eran pequeños, pues se quedaban con eso, entonces por eso repetían estos patrones. Y es verdad, porque uno dice, por lo menos, ¿y por qué estás con ese hombre que te maltrata? Y después termina esa relación y vuelve y está con uno que la maltrata también. Entonces uno se queda como, ¿pero por qué? Y entonces, bueno, eso es lo que vio en su niñez y bueno, digo yo que tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo, Eduardo. Gracias por tu aporte. Es muy importante que lo tengamos claro. Que, o sea, ¿por qué les tocó a Freud? O sea, yo sé que ustedes ya han hecho lectura de Freud, pero incluso hoy en día nosotros pues hasta lo desechamos, muchos colegas lo desechan, cuando en realidad este aporte del inconsciente es un aporte valiosísimo, porque eso es lo que somos, y siempre lo he sostenido en el tiempo, somos un inconsciente ambulante, que desafortunadamente no caemos en el consciente, es decir, lo que sí estudiaron psicólogos mexicanos, que dejaron claro que era posible sacar el inconsciente a que se fuera consciente. Y fueron precisamente psicólogos mexicanos. Que nosotros, o sea, podemos desechar a Freud diciendo que él nada más se quedó en el inconsciente, pero es que quizás no tuvo más tiempo. O sea, nosotros no le podemos exigir nada a él. Pero el futuro, se supone que es que cada vez debemos aprender más y ser mejores, se supone que es así. Él se prueba que el inconsciente te marca. Y acá con el doctor Calixto nosotros vemos que él dice que en esas edades es como básicamente donde más se marca y se queda. Lo que se te quedó en esas etapas de tu vida es lo que te va a marcar. Y que si tú no desaprendes en un futuro cercano, si no logras desaprender, eso es lo que vas a llevar. Y entonces en terapia lo que va a tocar entonces es desaprender para poder volver a aprender, porque recuerden, si hablamos de aprendizaje, todos los expertos, todos los teóricos del aprendizaje lo tienen claro. Para poder aprender conocimiento nuevo tenemos que desaprender
conocimiento porque interfiere. Auswell era el primero que decía que interfería, pero incluso reforzarlo, pero un conocimiento que está estancado en el cerebro, bien estancado, es muy difícil de arrancar. Y pruébenlo. Y estoy segura que hasta eso lo van a probar entre ustedes mismos. Cómo hay aprendizajes que no me puedo sacar, que yo sé que no lo debo tener, pero no me lo puedo sacar. Y ojo, usted apenas es consciente de que se lo debe sacar. Hay gente que ni siquiera es consciente de que tiene ese comportamiento y mucho menos de que se lo tiene que sacar. Al menos en psicología, todos nosotros sí nos hacemos ese análisis y decimos, oye, este comportamiento me lo tengo que desaprender. Y de alguna manera buscamos la forma, porque ni para ser psicólogos, ni para ser padres, ni amigos, ni hermanos, podemos serlo bien si no desaprendemos conductas que nos atan. Entonces, la conducta violenta, como bien lo dice Eduardo, si está instaurada en esa etapa, y el cíngulo, que es como lo de las neuronas espejo, que nosotros aprendemos lo que está del otro lado o entendemos lo que está del otro lado porque copiamos. Si nosotros, eso es lo que vimos, violencia, maltrato, abuso sexual, que ocurre mucho en esas etapas también, etcétera, es difícil que nosotros podamos, de adultos, no llevar esa etapa en nuestra mente. Puede ser que estemos con mucho miedo, con mucho temor, con mucha ansiedad, etcétera, porque no hemos logrado sacar al consciente ese inconsciente de que aprendimos en esas etapas. Para fortuna, hoy en día, con todo lo que se ha estado trabajando con el cerebro, ya lo podemos entender un poco más para ver si lo hacemos consciente, y todavía la segunda etapa para ver si lo podemos desaprender. Y si es posible que ese desaprendizaje me permita volver a aprender. Porque a mí me ha tocado ver casos en los cuales yo he trabajado muy fuerte para tratar de llevar al consciente. Y he logrado el consciente, pero no necesariamente que la persona vuelva a aprender otras conductas que lo ayuden a encontrar entonces a hacer vínculos de pareja afectivo. Lo que generalmente la gente se queda, que es lo que estoy viendo hasta hoy en día, es que se queda en no hacer parejas o en no hacer relaciones afectivas profundas, duraderas, que lleven a familias y que lleven a tener hijos y fortalecer la sociedad que empieza con la familia. Con cualquier tipo de familia, hago constar. Yo no estoy con esto diciendo que nada más tiene que ser hombre, mujer, hijos. No estoy hablando de eso. Construir familias que sostengan sociedades. No lo hacemos. Entonces, sí toca, lo que Eduardo está poniendo de plano, la edad, ese tiempo, hacerlo consciente, lo inconsciente, hacerlo, desaprenderlo, o sea, ya eso no me rige más, ya yo no soy así, y aprender o reaprender nuevas conductas que me permitan entonces sí establecer relaciones afectivas saludables de pareja, cualquiera que ésta sea, porque si se dan cuenta que el doctor Calixto habla de todas las parejas, no solamente habla de parejas heterosexuales, sino habla de parejas homosexuales también, porque los seres humanos, cualquiera que sea nuestra inclinación sexual, que esté dentro de los márgenes de no abuso, porque no voy a hablar de pedofilia, esos son otras cosas, esas son parafilias. La homosexualidad no es una parafilia. Que estas personas se hacen hogares, familias, y crían personas también igual de sanas o saludables, sí y sí siempre son saludables. Por ejemplo, en mi propia calle, aquí donde vivo, y yo vivo aquí hace más de 20 años, desde hace muchísimo tiempo, casi mudándonos, una pareja adoptó un niño
bueno, más bien la mamá les dio el niño, ¿no? Pero ellos lograron hacer la parte legal de que el niño pues ya es legalmente de ellos. Pero esa misma madre, con otra pareja, que es pareja de homosexuales, esa misma señora tuvo un bebé y uno de ellos, de la pareja homosexual, uno de ellos fue inscrito como padre del niño. Y ese niño vivió con esa pareja de homosexuales. Y la otra, yo lo vi, eso pasó en mi calle. Ambos viven en mi calle, un extremo y al otro extremo. Y da la casualidad que la madre del caso de la pareja heterosexual le molestaba el comportamiento del niño que ella tildaba de homosexual. Y fue muy cruel y muy grosera con él. Tanto que esa pareja se desintegró, precisamente porque pues ella, a pesar de que había estudiado incluso una profesión que le permitía ser capaz de entender, no lo entendió. Mientras que el otro niño, viviendo, que ha vivido toda la vida, ellos siguen viviendo, él está saludable psicológicamente. Entonces esto está claro, que no se trata ni de sexualidad, se trata de salud mental. Vaya, qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa que los psicólogos digamos que es por salud mental. O sea, quien tiene salud mental es el que puede dar salud mental. De menos vamos a seguir perpetuando el dolor, la angustia, el miedo y los problemas, y peor aún, porque en este caso estamos hablando de hasta ahí, pero estamos hablando de delincuencia. Y cuando hablamos de delincuencia la cosa se pone fea, porque entonces alguien delinque. Bajo estos términos que estamos hablando aquí, de amor, de relaciones, o sea, estas personas rompen, más allá de vivir relaciones negativas o de perpetuar la violencia, estas personas rompen con los vínculos afectivos y lo que hacen es vidas de violencia, ya de convertirse en delincuentes. Eso no quiere decir que los delincuentes no tengan pareja, de hecho tienen, pero se pueden imaginar cómo se sostienen esas relaciones. Entonces, ¿cuándo vamos a acabar con la violencia entre parejas que están minando la sociedad? Porque es demasiada violencia, ya les digo, de 5 hogares, 3 viven violencia doméstica. Estamos rompiendo la sociedad con perpetuar la violencia y encima de eso la delincuencia. Es un problema social que tenemos que superar como especie, porque no es que no se puede, sí se ha logrado. Les demoró, claro que sí, a sociedades europeas como Noruega, Finlandia, etc. Les costó, pero lo lograron. Trabajaron en la educación, le metieron mente a la educación, le metieron mente a la salud mental, y lo han logrado. Yo no estoy diciendo que ellos viven un reino feliz o que no tienen problemas, tienen otros problemas. Y no es que no hay criminalidad, pero la criminalidad es bastante baja en función de eso. Y sí, también tienen control de la natalidad bastante fuerte. No son sociedades que crecen constantemente, que nacen hijos constantemente, etc. Porque precisamente para poder procrear realmente debería ser en estados de salud mental. Y si no, va a ser siempre un constante problema social. Entonces vemos que sí, la base, lo que dice el doctor Calixto, de todo lo que le pasa a la humanidad está en nuestro cerebro. Está explicado por todas las áreas cerebrales y el conjunto de ellas, y las emociones y los neurotransmisores que están dentro de ese proceso y que nos toca, sobre todo a la ciencia neuropsicológica, nos toca trabajar sobre eso. Y que si bien es cierto, por ejemplo, el cognitivo-conductual es una de las teorías o uno de los procesos que ayuda
porque sí, la teoría cognitivo-conductual entra a nivel del cerebro, pero también tiene que ser la neuropsicología. Eso es algo que todo psicólogo debe saber, si no se especializa, por lo menos saberlo, para poder entonces ser buenos profesionales cuando vayamos, en teoría, a ayudar, porque primero debemos ayudarnos nosotros mismos y estar con bastante salud mental para poder dar salud mental. De hecho, yo me he tropezado, y me da mucho dolor decirlo, pero tengo que decirlo, con muchos colegas con escasa salud mental y que luego, como dicen los mexicanos, luego, entonces vierten eso sobre toda la gente, sus familias, sus pacientes, sus alumnos, su sociedad. Entonces es un continuo que no para, y si usted no está saludable emocionalmente, puede ser atrapado por ese círculo vicioso ya de adultos, pero que también se instauró entre los 8 y 12 años y que usted no los ha podido romper. Entonces tenemos que ir allá, tenemos que ser como Freud, por lo menos al comienzo de su teoría, de ir hasta esa etapa y ver qué es lo que pasó en esas etapas y cómo nosotros podemos, de alguna manera, ojo, no es que estamos diciendo que eso se va, mágicamente vamos allá y tiramos una bomba de terapéutica y eso se va a subsanar y salimos de ahí ilesos. Eso no es cierto. Es hacerse consciente de que muchas de esas cosas que hacemos es parte de nuestro aprendizaje y de nuestro inconsciente. Es hacerse consciente. El hacerse consciente ya logra por lo menos una gran parte del proceso terapéutico, como todo lo que vayamos a hacer después para mejorar esa conciencia terapéutica. ¿Qué cosas podemos hacer para mejorarla? Y vamos a empezar con nosotros, vamos a hacernos esa terapia. Vamos a irnos allá y fíjense, aquí me sucede algo de lo que yo quería, la respuesta que yo quería hace mucho tiempo. Por eso para mí es valiosísimo este video. Yo decía, ¿cómo yo puedo, siendo ya adulta, que ya pasé por todo eso, que ya aprendí a enseñarle a los chicos, a los más chicos, esto? Porque a mí me preocupaba que yo decía, yo se los puedo decir, pero la experiencia no es igual que si yo no la he vivido y yo le puedo enseñar, porque a mí me preocupaba que una cosa es que yo lo sepa y otra cosa es que se pueda hacer, porque no es lo mismo tener 25 que tener 55. La experiencia cambia a las personas. Pero yo decía, ¿por qué el joven tiene que estar destinado a sufrir de todas maneras porque simplemente no sabe o porque simplemente no puede? Y esa disyuntiva me tenía estresada como psicóloga. Pero es aquí donde está la respuesta, en la psicología neuropsicológica. Es allí, siendo ustedes bien jovencitos ahora, si usted puede restablecer esas edades, de seguro a usted no le tiene por qué tocar de todas maneras los errores y la vida que hemos vivido muchos, aunque en este caso ya no tenga que decirlo como viejita, es que yo lo viví y todo lo demás, porque yo no puedo verterles a ustedes mis vivencias, ni a mi familia, ni a mis hijos, ni a nadie. Solo puedo decirlo. Solamente usted solito es el que puede ir y hacerse esa introspección que es muy, muy inconsciente. Y luego, después de hacerse la introspección, entonces sí puede buscar ayuda psicológica, porque depende de qué tan fuertes fueron esas etapas. A lo mejor fueron tan fuertes que sí requiero ayuda psicológica, pero primero me tengo que hacer consciente. Entonces esa es la respuesta para ustedes los jóvenes, hacerse consciente, y una vez que usted lo logre, si fueron muy fuertes, si hubo abuso, si hubo maltrato, si hubo malos ejemplos, lo que hubo, usted pueda ir con terapeutas sanos también, que hayan pasado por esas etapas. Eso se puede ver cuando usted va al terapeuta, usted puede ver qué tan bueno es el terapeuta. Sí se puede ver. A veces es difícil, pero sí se puede ver. Y lograr entonces subsanar hasta donde se pueda subsanar lo vivido en esos momentos. Que subsanar no significa olvidar, porque puede que nunca lo olvides,
pero la herida ya no es la misma, o al menos se puede resolver como cuando se hacen operaciones en las cuales se reemplaza un órgano y el cuerpo no lo rechaza. Yo vivo con un órgano que no era mío, mi cuerpo no lo rechazó, pero resolvió. Es así mismo, ¿no? Resuelvo, sé que está allí, me curé bastante bien y con estas nuevas herramientas yo me convierto en un mejor ser humano para mi sociedad, para mí mismo, para mi familia y el hogar. ¿Eso está claro lo que acabo de decir? ¿Alguien puede decirme un poquito sobre lo que acabo de decir? A ver, chicos. ¿Eso está Profesora, claro? Ajá. lo que usted dice a mí me parece bastante pertinente porque también lo he podido observar en el video del psicólogo, creo que era, Calixto, Calixto. Calixto. Ajá. Porque él, a pesar de que muestra todas las evidencias científicas que no podemos refutar de ninguna manera, ni podemos negarnos a la realidad de que las personas tienen un componente biológico que sí nos hacen como actuar de una forma en la que nosotros decimos por qué actuamos de esa manera si podemos ser conscientes. Pero también al mismo tiempo nos dice, nosotros tenemos control de a quién elegimos para amar, a quién podemos elegir para pasar una vida o la mayor parte de nuestras vidas juntos, e incluso con quién hablar, con a las personas a las que interactuamos, todos ellos tenemos control sobre eso y sobre nosotros mismos, aún si tenemos ese componente, por así decirlo, primitivo, en el cual nosotros no entendemos por qué, pero de alguna manera hacemos lo que hacemos. Y también me parece súper interesante, añadiendo un poco más, cómo Calixto menciona la parte de que los hombres son más competitivos, son más reactivos e incluso de forma más agresiva que las mujeres. Y eso puede explicar también por qué los hombres son más propensos a cometer actos de violencia que las mujeres, porque eso en la actualidad se puede observar. ¿Por qué los hombres son más propensos a cometer violencia que las mujeres? Y aquí se nos demuestra de forma científica. Entonces eso es bastante interesante, pero lo que es aún más relevante es que nosotros tenemos el poder de cambiar eso y el poder de ser conscientes, como usted dice, para poder mejorarlo y tener una vida más satisfactoria en vez de dejarnos guiar por los componentes biológicos que podrían afectarnos a la larga, aunque están ahí para poder garantizar nuestra supervivencia, como ya claro está. Pero como hemos evolucionado tanto, también tenemos esa parte racional en la cual nosotros podemos moderar nuestras conductas para tener una vida mucho mejor. Muchísimas gracias, Jorge. Tú has dado con el clavo. Y digo, yo estoy feliz por descubrir esto. Fíjense que estoy hablando de algo de descubrimiento. Tengo 60 años y tengo muchos años de estar trabajando y para mí, y no es la primera vez que escucho a Calixto y no es la primera vez que escucho de neurociencia, pero hubo un clic esta vez que fue suficiente para poder entender un poquito más racionalmente y organizativamente lo que acaba de decir Jorge. O sea, nosotros somos lo que tenemos el poder. Yo siempre lo supe, bueno, no siempre, cuando lo aprendí, de que el cerebro nuestro es tan impresionante que puede dominarse a sí mismo. Pero ¿cuándo se podía dominar a sí mismo? O sea, quizás era mi interrogante porque yo no me hacía bien, o no me hacía la pregunta bien. ¿Cuándo es que o sea, sí, el cerebro humano es brillante, capaz, extraordinario, como siempre les digo, pero ¿cuándo es que se puede hacer consciente de que lo es para hacer los cambios para esa calidad de vida que dice Jorge? Y él nos los dice, y nos aclara. Jorge acaba de poner un punto que no había mencionado y que está muy bien, que es el punto de, él nos aclara las diferencias entre hombres y mujeres y que eso no es un problema. Él lo dice de una manera tan divertida, eso no es un problema. ¿Por qué vamos a seguir, por el hecho de que somos diferentes, seguir tocando esa herida como si fuera algo malo? No es algo malo, es que así estamos construidos. Eso somos.
Así es, ese es el balance hormonal que puso la naturaleza. Obviamente Calixto no toma en cuenta en este momento, pero seguramente en otros lo hará, que no solamente somos binarios, o sea, que no solamente somos hombres o mujeres. Eso no, él no lo tomó allí, ese es un detallito hipotético que yo debo mencionar, que yo sí tengo que mencionar, porque obviamente puede ser que ahora nosotros estemos teniendo humanos con todas las capacidades, tanto de uno como del otro. De hecho, está probado. Por ejemplo, cuando las mujeres comenzaron a jugar fútbol, tuvieron que sí o sí también utilizar algunos elementos de testosterona para poder jugar este juego. Porque, por ejemplo, a mí no se me ocurre para nada jugar. Yo lo más que llegué a jugar fue básquetbol y lo fui dejando rápidamente porque mi sentido de competitividad no estaba arraigado. Además que también tengo no tengo memoria espacial y me cuesta los movimientos deportivos que tiene que tener una persona para hacer cosas mejores. Ni en el béisbol, ni en el voleibol, ni nada de eso me funciona. Lo único que puedo hacer es correr sola, hacer ejercicio sola, para hacer algo de ejercicio y que me sirva para mi cuerpo. Pero realmente es también tus habilidades, cómo las tienes claras. Entonces, sí es importante y valioso lo que nos está poniendo Calixto en perspectiva. Una neuropsicología que realmente explica las conductas humanas desde las neurociencias y entenderlo a sí mismo como dice Jorge, o sea, qué componentes masculinos hay, qué componentes femeninos hay, y por qué el balance de la naturaleza. La naturaleza es sabia, o sea, ella puso en balance testosterona, progesterona, estrógenos, lo puso en balance. Porque nosotras también tenemos testosterona y los varones también tienen estrógenos. Pero ella lo puso en balance. A quien le dio más de una cosa y de otra. O incluso crear personas que tienen todas las posibilidades de ser incluso ambos sexos. O uno con más fuerza que el otro a pesar de que no es el sexo biológico que se supone que es. Eso ya ese problema de la naturaleza no mío, ni de nosotros. Ella lo quiso así, esas personas existen, pero lo que es más importante es qué hacen a nivel mental para estabilidad emocional esas personas que construyen familias, que construyen sociedades. Eso es lo que importa. Y eso queda aquí más claro. Y lo que más me emociona es el hecho de que lo pueda hacer usted temprano. Mi pregunta, mi hipótesis que tiene más de 20 años de estar dando vuelta en mi cabeza, de cómo podía ser con el joven, porque es que no, pues como eres joven, de hecho había un dicho muy famoso que todavía existe que dice, ojalá el joven supiera y el viejo pudiera. O sea, nos estableció deterministamente que el viejo ya no puede y que el joven ya no sabe o no sabe. Esta teoría, que no es una teoría, porque realmente la neurociencia ya es una prueba irrefutable de la naturaleza humana, te dice que no existen los determinismos, que tú sí puedes, a edades tempranas, reconocer lo que te ha pasado en esas etapas y con un proceso de pensamiento crítico, reflexivo, terapia, etcétera, tú puedas cambiar el destino, porque el problema es que nosotros pensamos que no podíamos cambiar nuestro destino, pero la psicología surgió. O sea, qué interesante, o sea, en el proceso evolutivo del ser humano surge la psicología, la psiquiatría y la psicología, con el fin de ayudarte a que ese no sea tu destino. Porque si lo vemos así de simple, si vemos que esa es la explicación, así somos los hombres, así somos las mujeres, así somos, eso fue lo que vivimos, eso es lo que vamos a tener. O sea, si lo vemos así, entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué hablamos de psicología? Porque ya lo único que estamos explicando es que así es. Y eso fue lo que le pasó al psicoanálisis, que se quedó explicando lo que es, sin ir a más allá a cómo lo vamos a mejorar. De ahí que vino el conductismo a tratar de usar estímulo-respuesta para ver si podíamos cambiar
después vino el cognitivo para pensar esa respuesta o mejorarla, y después el humanismo para ubicarse dentro de la humanidad, para poder entenderla, etc. Y así sucesivamente todas las escuelas buscando darle una respuesta al ser humano, porque sí hay respuestas, pero recién, porque las neurociencias, a pesar de que son viejas, en los años 90, y lo dijo Calixto, no nos creían eso. Lo dijo Calixto en otro video, en este no lo dijo. En los 90 eso todavía no había calado. Ya en los 2000, 2010, por allá, fue que vinimos a estar más conscientes de la neurociencia y a entender que sí podíamos. Pero usando todo el conocimiento humano, no quedándonos nada más en el hecho de que aprendimos neurociencia, sino el inconsciente que hablaba Freud, hacerlo consciente. Cuando ya es consciente, cómo ayudarlo a repararse si se puede reparar, a mejorarse si se puede mejorar, a cambiar de perspectiva, a pensar diferente, para que su destino no sea el mismo destino al que supuestamente estamos destinados todos, sino que puedes hacer el cambio. Ustedes tienen esa oportunidad, su juventud, en este caso, les permite entrar en ese terreno y mejorar su calidad de vida para que usted sí se convierta en adultos realmente estables, lo más estables emocionalmente que se pueda. Esto no significa que no les va a pasar problemas de la vida y que usted no se va a desestabilizar, hago constar. Pero muy diferente a estar destinados a no poder hacerlo. Y usted está todavía más obligado, si estudia esta profesión, a estar sano mentalmente para poder dar sanidad. ¿Esa parte se entendió? ¿Alguien puede comentarme sobre eso? A ver, uno más. Por favor. ¿Alguien más? ¿Llamo yo? Buenos días, profe. Dígame, Alejandra. Bien, yo creo que va muy acorde con lo que usted menciona y el doctor mencionaba, el doctor Calisto, que él menciona que el ser humano, cuando realmente aprenda que el enamoramiento no ocurre lo que es en el corazón, sino que es ese proceso químico, puede marcar lo que es un antes y después, porque el antes nosotros idealizamos mucho a esa persona. Y entonces el después, cuando ya pasa esa etapa de enamoramiento, ocurre esa parte de que yo te elijo, yo quiero estar contigo, esa evolución, pero también está esa parte de ese fundamento biológico. Y es como usted menciona que si a los jóvenes realmente se les educara que el enamoramiento no es esa parte que ocurre en el corazón, sino en el cerebro, pueden darse esas relaciones más sanas porque tiene esa base científica y se puede como romper esos estereotipos de que yo crecí o yo tuve una infancia donde se permitieron ciertas cosas, ahora que yo soy consciente, tengo una relación y yo no quiero eso, yo quiero como romper esas cadenas porque yo realmente merezco como ser humano estas relaciones y no quiero esa parte donde yo aprendí en mi infancia ciertas cosas. Creo que va muy acorde a lo que usted mencionaba, porque ahí se explica de que cuando una persona pasa una etapa de un duelo, es por algo que ocurre simplemente en el corazón, pero se puede avanzar, se debe aceptar de que la persona merece algo mejor para su vida y lo que ocurrió fue un aprendizaje. Creo que esa parte a mí me mató porque desde pequeño simplemente nos muestran que el amor es esa parte de esa magia, también como él menciona, de que esas mariposas en el estómago, pero no nos dan esas perspectivas desde la ciencia, que en realidad sí es una perspectiva desde la ciencia, lo que ocurre en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro cuando está esa parte del enamoramiento y esa parte del duelo cuando ya no hay ese enamoramiento. Muy bien, Alejandra. Excelente. Es una excelente forma de dar el ejemplo de lo que estamos hablando. Y creo que lo mejor que puede quedar de aquí es que ustedes tengan herramientas para mejorar su calidad de vida, convertirse en mejores profesionales, mejores seres humanos, porque esta sociedad
Chicos, esta sociedad nos está requiriendo de demasiada salud mental y que se la demos, porque no tenemos las respuestas. Nos las pasamos hablando de prevención, pero no la estamos dando. No estamos dando suficiente prevención en las escuelas, en la casa, en la familia, en la sociedad, para que las personas sean conscientes de que sí son violentas, porque muchas de las cosas que hacemos es que decimos que no lo somos, pero muchos tenemos todavía ese sustrato de violencia, todavía muchos los pueden controlar, otros no. O lo que es el enamoramiento, realmente entenderlo. Yo siempre dije que en la educación sexual no se debe explicar nada más el tema de que una célula con otra célula, llámese óvulos y espermatozoides, entran y se no. Debe entrar el concepto del enamoramiento, debe entrar el concepto de la parte social y hacerles entender que se trata, voy a ponerlo nuevamente con la palabra trampa, no es mi intención ponerlo negativo, pero con la trampa de que tenemos que preservarnos como especie, nos pone en las mariposas en el estómago, en la emoción de la relación, y después baja. Y cuando la relación sí llega un poquito más, a ser un poquito más, que ya hay vínculos afectivos que se casan o que están juntos, etcétera, también pasa un tiempo en que baja también eso. Y entonces entra el duelo, como dice Alejandra, que no lo sabemos manejar. Y que entonces queremos también, porque él también habla de los celos, también queremos entonces controlar al otro y hace hasta ejemplos divertidos para que nosotros queremos controlar al otro o que el otro no sea feliz o que no le vaya bien, cuando en realidad, pues si tampoco es feliz contigo, no debería estar contigo, debe ser feliz con quien quiera. Pero este nivel era el que a mí me preocupaba, porque yo decía, pero es que lo que pasa es que es madurez, porque cuando uno llega a cierta madurez, uno ya no anda preocupándose por eso. Pero entonces yo decía, pero ¿cómo yo le voy a dar madurez a alguien que tiene 15 años o a alguien que tiene 18? Eso era lo que a mí me dañaba mi proceso de pensamiento de cómo cambiar en las edades pequeñas, cómo es. Pero es este razonamiento, lo declaraste muy bien, Alejandra, es este conocimiento, el conocimiento de saber cómo funcionas, cómo funciona tu cerebro, tus neurotransmisores, tu neuroquímica, de todo tipo, del amor, de las relaciones afectivas, románticas y no románticas, familiares y no familiares, de sociedad, de etcétera, de profesional, todas, cómo funcionas química, biológicamente, socialmente y psicológicamente, en qué te conviertes. Ese proceso lo debemos aprender y nos va a ayudar. Ese sí nos va a ayudar, aunque seamos muy jóvenes, a entendernos. Probablemente nos tome más tiempo si somos mucho más jóvenes, o probablemente sea más difícil, pero al menos es una ayuda que sí puede cambiar el destino que tenemos hasta ahora, de que seguimos violentos, de que seguimos haciendo sociedades que se desmoronan. Ahora mismo Estados Unidos es un país fallido, es un país en decadencia y no es el único. No esperemos a que nos pasen a nosotros también lo mismo, cuando tenemos las posibilidades y las herramientas desde la psicología. No es que sea fácil, pero es un comienzo, y un buen comienzo, que se puede trazar, por lo menos, como ya les digo, en los próximos 10 años, intenso, de prevención primaria, que es esta educación, de prevención secundaria, que es cuando ya las personas están en problemas, para reeducarlas, reaprender, mejorar. Y la terciaria, cuando ya la cosa es muy grave, pero que también se puede, lo que se pueda rescatar. Pero en el tiempo sostenido, todas las prevenciones a la vez, sostenidas en el tiempo, por todas las instituciones, por toda la sociedad, que no se pare nunca de prevenir, porque en corto tiempo
podemos tener una sociedad fallida y eso no lo queremos para nuestra sociedad. Sí tenemos con qué comenzar a trabajar, sobre todo desde la psicología. Empodérense de ser psicólogos y de que pueden hacer eso porque usted tiene el conocimiento de su parte. Usted tiene el conocimiento de su parte. Somos afortunados de estudiar neurociencias, psicología, para realmente sí ser parte de la solución. Esa es la maravilla y los felicito por haber estudiado psicología y espero que se conviertan en excelentes psicólogos, triple mejores psicólogos del futuro porque este país los necesita. Así que bueno, para mí, no quiero ahondarles más, pero sí quisiera que volvieran a ver el video, por favor, vuélvanlo a ver con calma y otros videos de Calixto y de otros neuropsicólogos, porque no es suficiente nada más con él, para que vayan reforzando poco a poco ese aprendizaje y también se conviertan los que quieren en neuropsicólogos, que ya no es tan difícil serlo. México tiene, Colombia tiene, todavía Panamá no lo logra, pero ya lo lograremos. Pues si nos los proponemos hasta podemos crear la maestría, etcétera. Pero está cercana y casi todas son horario virtual y horario presencial o los dos, para que no sea tampoco tan intenso o tenga usted que mudarse o etcétera, una serie de cosas. Así que en el caso de los que quieran, porque no están obligados, pero por lo menos saberlo. El que no quiere estudiar neurociencias, pero sepa neurociencias, le ayude para convertirse mejor profesional. Así que bueno, gracias por los que han participado. A los que no, por favor les pido que insistan en leer y participar, porque esto es lo que importa. Este tipo de trabajo es lo que importa para crear mejores niveles cerebrales y poder pensar. Y vuelvan a ver el video y mejoren su calidad de profesionales. Así que buen día a todos, saludos. Tuvimos 1 hora y 16 minutos de clase. Buen día, saludos. Gracias, Gracias, profesora. profe, que Gracias, tenga buen profe, que día. tenga buen día. Igualmente.